Buenos días, mi nombre es Jaime Ávila. Yo les voy a hablar sobre los tributos y contribuciones. Antes de definir qué son tributos y contribuciones, les voy a dar una pequeña introducción. Toda sociedad se constituye con el objeto de lograr un fin común y, en consecuencia lógica de esta premisa, se establecen las normas que habrán de regir su funcionamiento conjuntamente con los organismos que sean necesarios para la realización de este fin colectivo. El desarrollo de esta idea de sociedad, como cualquier otra actividad, genera costos y gastos, los cuales, como resultado obvio, deben ser cubiertos con los recursos propios de esta colectividad, bien porque en su seno se realizan tareas que produzcan tales ingresos, o bien y sobre todo porque ésta percibe los aportes de sus miembros. Nuestro sistema tributario tiene como objeto preestablecido y común a muchos otros sistemas tributarios sufragar los gastos del Estado a la vez de procurar la justa distribución de las cargas, la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la población. En razón de lo anterior, dentro de los tributos se encuentran las tasas como un tributo vinculado. El hecho generador está constituido por un servicio público, el mismo que es divisible y cuantificable respecto al contribuyente. En las tasas existe una relación entre la prestación de servicio público y el pago de una tarifa, cantidad de dinero que se entrega como contraprestación por el servicio recibido. De acuerdo con esta definición, estas tasas tienen como características que son de naturaleza tributaria de la tasa, existencia de un servicio que presta el Estado, naturaleza de servicio prestado, divisibilidad del servicio, voluntariedad, ventaja, destino de los fondos, prescripción y naturaleza tributaria. Asimismo, las tasas pueden ser de distintos tipos. Dada la importancia relativa de las tasas, las mismas se clasifican de la siguiente manera: tasas jurídicas, que son de jurisdicción civil contenciosa, tasas jurídicas civil voluntaria y tasas de jurisdicción penal. Las tasas administrativas son por concesión y legalización de documentos o certificados, por controles, fiscalizaciones, inspecciones oficiales, por autorizaciones, concesiones, licencias, por inscripción de los registros públicos. Partiendo de esta clasificación, es como se puede responder a la pregunta sobre la existencia de las tasas judiciales y su pago, por lo que en Venezuela no se utiliza este término, sino que más bien son llamadas costas procesales, las cuales son aquellos pagos que se realizan para suplir una condena, y estas son procesadas en costas. Así como, teniendo en cuenta correctamente de lo que es la tasa, se plantean una serie de diferencias, como los impuestos. Pero si bien es cierto, no existe una diferencia sustancial entre impuesto y la tasa, ya que son afines jurídicamente. Y es por esto que el criterio de diferencialización radica en la naturaleza de la relación entre el llamado organismo público y el usuario del servicio o la persona a quien interesa la actividad, y en ese sentido debe analizarse si hay de por medio una relación contractual, que es el pago fundado en la voluntad de las partes, o una relación legal, que es el pago del mandato de la ley, independientemente de la voluntad individual. Si la relación por consiguiente es contractual, habrá ingreso de derecho privado, que es el impuesto, y si es legal, será la tasa. Además, se puede decir que la tasa se encuentra vinculada con una actividad estatal. Esta actividad es esta que no existe en el impuesto, ya que él mismo trata de un tributo no vinculado. Por su parte, dentro de la clasificación de los tributos están las contribuciones especiales, las cuales son tributos debidos en razón de beneficios individuales o grupos sociales derivados de la realización de obras o gastos públicos o de actividades especiales del Estado. Su importancia en el montaje global de los ingresos públicos es marginal, aunque llama la atención de los estudiosos por el hecho de que se sustituye el principio de la capacidad económica por el beneficiario. Esto es, no paga más el que tiene, sino paga más el que más se beneficia por la obra o por el servicio en cuestión. Enseguida, otra especialidad de la contribución especial es que los ingresos
que recaudan a través de la misma están adscritos a un gasto correcto, que es el que da lugar al cobro de la misma, en lugar de formar parte genérica de los ingresos a repartir en los presupuestos generales del Estado. Es así como las clases de contribuciones especiales se dividen en contribuciones de mejora, contribuciones de peajes, contribuciones por parafiscales. La primera nos dice que esta es aquella que se cobra al propietario del inmueble por la realización de una obra pública o por gasto público relacionado por el Estado, ya que con la misma se ha beneficiado dicho sujeto porque se incrementa el valor de su patrimonio y porque se mejora a su estándar de vida. Así pues, beneficios derivados de la valorización del inmueble en ocasión de obras públicas. La contribución de mejora, el beneficio de las contribuciones derivadas de las obras públicas cuando, por ejemplo, un ente público construye un jardín o plaza pública, paviamente ensanchada, prolongada en una calle, entre otros, suele haber inmuebles cercanos que se valorizan con el consiguiente enriquecimiento del propietario. En este sentido, atento a las circunstancias, se estima equitativo gravar a esos beneficiarios y se constituye un tributo cuyo hecho generador se integra al beneficio obtenido por la realización de una obra pública. Las contribuciones parafiscales son los pagos que deben realizar los usuarios de algunos organismos públicos, mixtos o privados, para asegurar el financiamiento de estas entidades de manera autónoma. Difieren de los impuestos en el que no ingresan a las arcas comunales del Estado. Las contribuciones parafiscales se crean para alimentar y nutrir a una entidad específica, por ejemplo, Seguro Social, INSEE. Las contribuciones obligatorias para el Seguro Social se consideran casos de parafiscalidad. Podemos mencionar igualmente que se difieren las tasas de los ingresos parafiscales en las primas son de remuneración por servicios públicos administrativos prestados por los organismos estatales, mientras que en la segunda los ingresos se establecen en provecho de los órganos privados o públicos, no encargados de la prestación de servicios públicos administrativos propiamente dichos. A su vez, la tasa se diferencia del impuesto por dos aspectos. Uno, en la tasa existe una contraprestación, el suministro, que es el suministro de energía, mientras que en el impuesto, por definición, no se está pagando un servicio específico o un retribuyendo una prestación determinada. 2. La diferencia radica en el carácter voluntario del pago de la tasa y en el carácter obligatorio del pago del tributo. La contribución fiscal comprende el impuesto propiamente dicho, la tasa y la contribución de carácter especial como el impuesto de valorización, mientras que la parafiscalidad está constituida por una especie de impuesto cooperativo. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela atribuye al Estado venezolano el deber de reconocer como carácter de interés público la actividad de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación y sus aplicaciones como instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social, político del país, para la seguridad y soberanía nacional, por lo que los contribuyentes previstas en la Ley Orgánica de Ciencias, Tecnología e Innovación que contra el tráfico ilícito y el consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas se constituyen las contribuciones previstas en la LOCTISEC y la LOCTI, que aparentan obligaciones patrimoniales de derecho público no contribuyente y disminuir mediante verdaderos tributos con el objeto de excluir del régimen de principios y garantías constitucionales de la tributación. Del mismo modo, se define a los tributos como prestaciones patrimoniales legales obligatorias, sometidas a un régimen de derecho público y cifrado cuantitativamente, conforme a la capacidad económica del deudor, que están destinadas a la satisfacción de una finalidad pública. Finalmente, la tributación parafiscal sobre los servicios de telecomunicaciones
Todas las contribuciones tienen como fundamento la prestación de servicios de telecomunicaciones. Los ingresos propiamente del uso de las redes de telecomunicaciones no se encuentran grabados en estos establecidos de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. En conclusión, las contribuciones especiales son prestaciones que los particulares pagan de manera obligatoria al Estado por los gastos que hayan sido ocasionalmente durante la realización de una obra o servicio público de interés general que beneficia de manera directa. Muchas gracias.